Hay una verdad incómoda sobre tu mente. No siempre eres tú quien decide. La mayor parte de tu vida ocurre sin que lo notes. Respiras sin pensarlo, caminas sin pensarlo, reaccionas sin pensarlo y aún así sientes que estás en control. Esa sensación es una construcción. El cerebro toma decisiones constantemente. Decisiones pequeñas, decisiones grandes. Decisiones que cambian tu rumbo. Y la conciencia casi siempre llega después. Primero ocurre la acción. Después aparece la historia que te cuenta sobre ella. Yo quise, yo decidí, yo reaccioné. Pero muchas veces eso no es verdad. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir. No para darte calma, no para darte control. Sobrevivir requiere velocidad. La velocidad requiere que la conciencia sea lenta. Por eso la conciencia no dirige, observa. La sensación de yo es un narrador que llega tarde. Antes de que seas consciente de una decisión, tu cerebro ya la inició. No lo sientes, no lo ves, pero ocurre. Eso significa algo inquietante. El control es parcial. Ahora piensa en esos momentos en los que llegas a un lugar y no recuerdas el camino. No estabas distraído, no estabas dormido. Simplemente no estuviste ahí. El cuerpo caminó, el cuerpo habló, el cuerpo actuó. La conciencia no acompañó todo el trayecto. Esto se llama funcionamiento automático. Y es más común de lo que imaginas. Cuando el cerebro está cansado, estresado, saturado, reduce la presencia consciente. Sigues funcionando, pero estás menos presente. Esto no es un fallo, es una estrategia. La mente se retira cuando estar completamente presente sería demasiado costoso. Este estado se llama disociación leve. No es locura, es protección. Pero aquí aparece algo inquietante. Si el cerebro puede decidir cuánta conciencia darte, entonces el yo no es fijo. La identidad no es una cosa, es un proceso. Y ese proceso puede debilitarse. El hecho de que el yo no sea fijo explica experiencias que muchas personas sienten pero no saben nombrar. El déjà vu es una de ellas. Ese instante en el que sabes que esto ya pasó. No lo recuerdas, lo sabes. Ocurre cuando el cerebro procesa una experiencia 2 veces casi al mismo tiempo. Una señal entra como presente, otra se archiva como recuerdo. Entonces el ahora se siente como pasado. Por un instante, el cerebro se equivoca sobre el tiempo. Pero no es el único fallo. Hay estados aún más profundos. Personas que, bajo estrés intenso, sienten que el mundo no es real. Ven, oyen, hablan, pero todo se siente plano, lejano. Este estado se llama desrealización. No ocurre porque el mundo sea falso, ocurre porque sentirlo con intensidad sería demasiado. El cerebro reduce la emoción, reduce la conexión. La realidad sigue ahí. Pero tú estás a distancia, eso debería inquietarte, porque significa que la realidad que sientes no es la realidad en sí. Es una versión regulada, editada, ajustada. La conciencia no es una cámara, es un editor. Recorta, predice, corrige, rellena vacíos y casi nunca lo notas, hasta que falla. Cuando falla, el tiempo se rompe, el yo se diluye, la realidad pierde peso. En esos momentos ves algo que normalmente permanece oculto, que no vives la realidad directamente, vives la versión que tu cerebro logra construir a tiempo. La conciencia no es el centro, es una capa delgada, temporal, reemplazable, y la mayor ilusión que compartimos no es la realidad. Es creer que siempre estamos despiertos dentro de ella. La próxima vez que algo no encaje, no lo ignores, obsérvalo, porque en ese instante estás viendo a tu mente cometer un error y aún así crear tu mundo. Hay personas que describen algo difícil de explicar. No sienten que están viviendo, sienten que están observando, como si su cuerpo siguiera funcionando, pero ellos estuvieran un paso atrás. Hablan, caminan, trabajan, pero todo ocurre a distancia. Este fenómeno existe, no es imaginación. No es debilidad, se llama despersonalización. Ocurre cuando el cerebro reduce la conexión con la identidad para protegerse del exceso emocional. No apaga la conciencia, la separa. Sigues sabiendo quién eres, pero ya no lo sientes igual. La voz interna se vuelve lejana. Las emociones pierden peso, el mundo se vuelve plano. Y lo más inquietante no es sentirlo, es que el cerebro lo considere normal. Porque para la mente, sentir menos es mejor que colapsar. La identidad entonces no es algo sólido, es algo que el cerebro ajusta según la situación. Y cuando lo ajusta, el yo cambia. El tiempo parece estable, avanza, tiene dirección. Pero para el cerebro, el tiempo no es una línea, es una construcción. Hay momentos en los que se estira, otros en los que desaparece. 1 minuto puede sentirse eterno, 1 hora puede desaparecer. Esto ocurre porque el tiempo no se mide con relojes, se mide con experiencia. Cuando el cerebro está saturado, el tiempo se fragmenta, la mente deja de registrar continuidad.
Por eso a veces no recuerdas cómo llegaste a un lugar. Por eso ciertos días parecen vacíos. No es que el tiempo pasara rápido. Es que no estuviste ahí para sentirlo. El presente no siempre se registra. Y si el presente no se registra, no hay recuerdo. Sin recuerdo, el tiempo se rompe. La sensación de continuidad es solo una ilusión bien sostenida. Cuando falla, lo notas, y esa sensación es profundamente inquietante. Desde pequeños aprendemos a creer que controlamos nuestra mente, que pensamos lo que queremos, que sentimos lo que elegimos, que decidimos quién somos, pero la neurociencia muestra algo distinto. El cerebro decide primero, la conciencia explica después. La sensación de control no es el origen de la acción, es el resultado. Por eso muchas decisiones ya están tomadas cuando crees que estás eligiendo. La mente no te consulta, te informa. Eso no significa que no tengas responsabilidad. Significa que el control no es absoluto, es compartido, limitado. Condicional.y, cuando entiendes eso, algo se rompe, pero algo también se aclara, porque dejas de pelear con tu mente y empiezas a observarla. El cerebro no espera a que la realidad ocurra, la anticipa. Antes de que algo pase, tu mente ya hizo una predicción. Predice lo que vas a ver, predice lo que vas a sentir, predice cómo vas a reaccionar. La mayor parte del tiempo no notas esa predicción, porque coincide con lo que ocurre. Pero cuando no coincide, algo se rompe. Aparece la sensación de extrañeza, de error, de incomodidad. Eso no es casual. Tu percepción del mundo no es una lectura directa, es una comparación constante entre lo que el cerebro espera y lo que realmente ocurre. Cuando esa comparación falla, la realidad se siente incorrecta, no porque esté mal, sino porque no encajó con la predicción interna. En esos momentos, la mente duda, y cuando la mente duda, la conciencia se vuelve inestable. Empiezas a sentir que algo no encaja, aunque no sepas qué. Ese es el precio de vivir en una realidad que tu cerebro construye antes de que la veas. No existe un solo yo. Eso es difícil de aceptar, pero es real. Eres una versión cuando estás tranquilo, otra cuando tienes miedo, otra cuando estás cansado. El cerebro no mantiene una identidad fija, mantiene estados. La sensación de continuidad es una ilusión útil. Una historia que conecta momentos distintos para que no te pierdas. Pero cuando esa conexión se debilita, el yo se fragmenta. No desaparece, se divide. Por eso a veces no reconoces cómo reaccionaste. Por eso dices, eso no parecía yo. No es una metáfora, fue otro estado, otra configuración, otra versión. La identidad no se rompe, se reconfigura. Y entender eso es profundamente inquietante, porque significa que no hay un centro sólido, solo procesos que se activan según la situación. La realidad parece estable porque todos estamos de acuerdo en ella. Ves una calle, alguien más la ve, asumes que es real. Pero esa estabilidad no está en el mundo, está en el cerebro. Cada mente construye su versión, parecidas, pero no idénticas. Compartimos palabras, conceptos, símbolos. Eso crea la ilusión de una realidad común. Pero la experiencia interna siempre es privada. Nadie siente exactamente lo que tú sientes. Nadie percibe exactamente como tú percibes. La realidad externa es un consenso. La realidad interna es una interpretación. Y cuando esa interpretación se altera, la sensación de mundo se vuelve frágil. No porque el mundo cambie, sino porque cambió la forma de percibirlo. Eso significa algo profundo. La estabilidad que sientes no es absoluta, es sostenida y puede fallar. El cerebro no registra todo, nunca lo ha hecho. Cada segundo recibe más información de la que puede manejar. Así que decide, elige qué entra. ¿Y qué se borra? Crees que recuerdas lo que viviste, pero recuerdas lo que tu mente consideró útil. Muchos momentos no se pierden con el tiempo, se pierden al instante. No porque no importen, sino porque el cerebro no los marcó como necesarios. Eso explica por qué a veces un día completo se siente vacío. No pasó rápido, no fue insignificante. Simplemente no estuvo presente en la memoria. La continuidad que sientes es una reconstrucción, un relato incompleto que el cerebro rellena para que no notes los huecos. Y casi nunca los notas, hasta que un día algo no encaja. Y entonces entiendes que tu historia personal no es un registro fiel, es una edición. La mayoría de las personas confunde la voz interna con su identidad. Piensan, eso que habla en mi cabeza soy yo. Pero esa voz no es el origen, es un comentario. Aparece después de que el cerebro actuó. Narra, justifica, explica. Por eso a veces esa voz dice cosas que no entiendes. Dudas, miedos, pensamientos intrusivos. No aparecen porque los elijas, aparecen porque el cerebro los genera. La voz interna no dirige la mente, la interpreta, y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de pelear con lo que piensas, empiezas a observarlo, porque no todo lo que suena en tu cabeza eres tú.
El cerebro odia el silencio. Cuando no hay estímulos, no descansa. Inventa. Busca patrones, crea pensamientos. Genera ruido interno. Por eso el silencio absoluto resulta incómodo. No porque sea peligroso, sino porque deja al cerebro sin referencias. Sin referencias, la mente se observa a sí misma. Y eso no siempre es agradable. El silencio expone la fragilidad de la conciencia. Sin distracciones aparecen preguntas que normalmente evitas. ¿Quién soy cuando no hago nada? ¿Qué queda cuando no pienso? El cerebro llena ese vacío rápidamente. No para ayudarte, para protegerte. Porque enfrentarse al silencio total es enfrentarse a la ausencia de control. Si este video te incomodó un poco, está bien. Eso significa que algo se movió. Aquí no hablamos de temas simples. Hablamos de la mente, de la conciencia y de la forma en que construimos la realidad. Si quieres seguir explorando estas ideas, si te interesa entender por qué sentimos lo que sentimos y cómo funciona realmente la mente, suscríbete al canal. No para consumir más contenido, sino para observar mejor lo que pasa dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.